de Dios y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Muy bien. Entonces vemos allí un principio maravilloso que el Señor quiere que esté en medio de nosotros como iglesia. Enseñarle a la gente a discernir entre lo santo y lo profano, porque hay mucha gente que va al carnaval y creen que eso está súper bueno, súper agradable, disfrutamos, la pasamos rico, van con toda la familia, niños, bebecitos y disfrutan de todo eso y lo consideran muy sano, muy normal, pero ¿por qué? Por falta de discernimiento. Muy bien. Entonces el llamado a discernir. Ezequiel 44:23 y Levítico capítulo 10 versículo 10 y 11. Orfilia, ¿me puede buscar el texto? Levítico capítulo 10 versículos 10 y 11. Sí, pastor, ya lo busco. El Levítico es como, es el tercer libro de la Biblia. Se lo Sí, encuentra claro, el tercero. fácil. ¿Cuál es el capítulo, pastor, que no veo? Capítulo 10 versículos 10 y 11. Capítulo 10. Ya, un momentito. Capítulo 10. Ok, aquí está. Ujú. Versículos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Amén. Entonces vemos Amén. allí que desde Levítico y Ezequiel 44:23 está confirmando eso como un futuro de una generación limpia, una generación santa, de una generación en la cual estamos incluidos tú y yo, que le vamos a enseñar a esa gente a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Así que Dios llama a discernir entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo. La Eh, estrategia es, sí. Pastor, le iba a decir, era sobre los diferentes tipos de disfraces. O sea, cada disfraz transmite un espíritu diferente. Claro. El de, por ejemplo, yo escucho decir que el disfraz de María, de ese de que se ponen de bolita, de negrita Puloy, de negrita Puloy, transmite homosexualismo. Mire Mm, que por lo general, algunas mujeres que, pero es decir, que se acuestan con una misma mujer, entonces ellos mm, se tienden a disfrazar esas mujeres de la negrita Puloy. O sea, yo me he puesto en cuenta de mujeres que tienen esa condición y ese disfraz lo usan mucho esas personas. ya. O sea, cada disfraz transmite un Mm. espíritu diferente. O sea que también se puede convertir como en una identidad dentro del carnaval para para decirle a las personas lo que quiere. Exactamente, pastor. O sea, el Mm, carnaval lo ve muchas personas como algo como que para divertirse, como que para, mire que se disfrazan de torito. ¿Qué transmite ese bendito disfraz? Agresividad, pastor. mm. Son personas, hombres agresivos, Mi hermano, me puedes niños. buscar Segunda de Reyes 21:4-6, pero sigue hablando, solo que lo vayas buscando y sigues hablando. Bueno, entonces, ¿qué pasa, pastor? De que todo eso, o sea, cada disfraz transmite un espíritu diferente y Mm, inmundo. ujú. Y ves, a Claro, veces, no, eso es obvio. Los sí. disfraces nunca han sido buenos. Dios nunca ve con buenos ojos un disfraz. Nunca. Ujú. Es Segunda de como Reyes complementando un poco lo que dice 4. la hermana Minerva, pastor. Es como Sí. el disfraz de la marimonda. Así, Ujú. así también incita a la homosexualidad porque en un pequeño seminario taller que hice sobre el significado de ciertas máscaras, sí, lo voy a decir y no quiero, bueno, somos adultos y no sonar vulgar, Ujú. pero sí hace lo que representa la máscara con esa la nariz larga, eso incita a los hombres, ¿sí? Ya.
al homosexualismo, sí. Claro. Porque lo que en sí la marca representa la virilidad, no digamos la virilidad, la parte genital de los hombres. Entonces, Como un incita pene, al pues. homosexualismo entre hombres. Sí, señor. Wow. También eso, Tremendo. eso lo, eso Claro, lo todo eso vimos. tiene su... Desde la negrita Puloy también sí tiene mucho porque los labios son muy rojos el que usan las chicas. Ujú. Ya. Entonces, Wow. sí incita al homosexualismo, a la prostitución, sí, sí, señor. De Todo verdad eso. que así es. Claro. Segunda de Reyes 21:4-6 dice, Por favor. asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue a e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Eso en el reinado de Manasés. Eso fue en el reinado de Manasés, que Manasés fue hijo de Ezequías. Y ahí habla de una lista de abominaciones que él hizo, Él hizo. ajá, en contra del Señor, de la idolatría, que llevó al pueblo a la idolatría, unos altares de adoración paganos a Baal y a varios dioses que el papá había destruido y los volvió a reconstruir. Y todo eso, habla allí de Y muchas fue cosas. hasta brujo, fue adivino. Ah, exacto, consultó brujos y adivinos. Dice que fue agorero, o sea, que daba plata, Ujú. era prestamita también. No, agorero es Hechicero. creer en Agorero es cosas. hechicero. Agoreros tiene que ver con hechicería. Agorero es como creer en la suerte, como en el buen, como en la Mm, buena suerte, o que vayan y le hagan el baño de ruda para la buena suerte, o que vayan y le lean la carta para la buena suerte, o que tomarse un café para la buena suerte, o poner un billete de dólar en el celular para la buena suerte. Todo eso es agorería. mm. Se refiere a esa parte. La agorería Pastor, es eso. Ujú. Sí, pastor, pastor disculpe. Eliana. ¿Y qué significa que y pasó a su hijo por fuego? Pasó a su hijo por fuego, fue que se lo ofreció a Moloch. Lo ofreció. Lo ofreció en fuego a Moloch porque, o sea, ellos tenían unas prácticas paganas supremamente diabólicas. Tomaban niños. No, Los propios hijos se los ofrecían en sacrificio Ay, a un santo. dios inmundo llamado Moloch, como para ganar, pues obviamente favores de ese Dios. Ahora, eso también lo hacían mucho como una forma de aborto, que iban y disfrutaban de todo ese tipo de cosas, como se les llama, o sea, de fornicación, de todo ese tipo de cosas de adulterio, y luego cuando quedaban la mujer embarazada, como era un hijo no deseado, entonces luego se lo iban y se lo ofrecían a Moloch. Pastor, pero primero lo mataban y luego lo asaban. Ay, no. No, yo creo que, bueno, eso hay que averiguarlo bien. no quemaban niños, Pero yo no, creo no que era que yo quemaban creo que lo niños. quemaban vivo. Sí, Lo Sí, quemaban bien. ofrecían vivo en la hoguera de Moloch. Ay, para dioses, yo recuerdo para Claro, dioses, ¿no? donde Sí. yo, hasta donde yo te he tenido entendido, Y lo eso era echaban abominable vivo a la para Dios. hoguera, vivo a la hoguera. Ujú. Eso era terrible, eso era ay, terrible, por eso horrible. Dios abominaba tanto eso. Por eso Dios lo abominaba, porque va en contra de las No, leyes de Dios. Dios llama a proteger a los bebés, a cuidarlos, a amarlos. Ese es el llamado de Dios. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. Cuando no se hace diferencia entre lo bueno y lo malo, el peligro de mezclar lo santo con lo profano y perder el discernimiento espiritual. O sea, cuando no hacemos diferencia entre lo bueno y lo malo, entonces vamos a terminar mezclando lo falso con lo profano, o lo bueno, más bien, lo limpio con lo profano, Sí, lo como dice santo Ezequiel con lo 22, profano. 26. Ezequiel 22:26, ¿qué dice Vladimir? Sus sacerdotes violaron mi ley.
y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de... Wow, ese texto es muy impresionante porque dice que En medio de... no hicieron la diferencia entre lo santo y lo profano, no hicieron la diferencia entre lo bueno y lo malo, como también dice en Isaías acerca de un juicio, hay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Y eso es lo que vemos, eso es lo que vemos hoy, es Pastor, lo que... porque cuando sucede eso, que no, que entre lo bueno lo llaman malo y lo malo bueno, es porque han perdido el discernimiento espiritual, han perdido Exacto. la visión, han perdido los ojos espirituales para poder ver lo bueno como bueno y lo malo como malo. Todo para ellos es igual. ¿Qué es lo único que nos ayuda a hacer la diferencia? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Claro, el Si no, no discernimiento del vamos... Espíritu Santo. Y si no nos vamos al principio, la palabra de Dios y una buena relación con el Espíritu Santo, estamos perdidos, no sabemos qué es lo correcto. Ahora sí vamos a ir un poco más, más profundo acerca de qué es el carnaval. Es una celebración previa normalmente a la cuaresma, ¿cierto? En Barranquilla Señor. es en los primeros días de enero, Señor. siempre los primeros días del año. En Brasil, por ejemplo, es el carnaval de Río de Janeiro. Y en Es muchos lugares diferente. del mundo. Siempre lo hacen los primeros días del año. Pero Co- siempre coincide. Exacto, exacto. Carnaval de Río siempre. Ujú. Son tiempos así similares. Entonces, es casi previo a la cuaresma. Había también eso pues viene desde mucho antes, desde tiempos atrás, todo eso. Los romanos celebraban una fiesta que se llamaba las fiestas saturnales, que era en un dios, en honor al dios Saturno, que ellos hacían intercambio de roles, los empleados o esclavos ese día podían hacer como de jefes y podía darles órdenes a sus jefes y había mucha abundancia y bueno, muchas cosas, pero obviamente en medio de ello mucha lujuria, homosexualidad, lesbianismo, tú sabes todo eso. Y estas Lupercales también eran unas fiestas parecidas en honor a un dios Luperco de Eso sí ellos es. también de los romanos. Entonces se incluyen, que es como lo que vemos ahora muy similar, que eso incluye desfiles, lo que ahora estábamos hablando tanto, disfraces y fiestas públicas. Y los disfraces, como bien ya estábamos mencionando, son muy malos porque la gente siempre se quiere disfrazar, es para no hacer lo bueno. Nadie se disfraza para Claro, hacer algo bueno. sí. Siempre se disfraza para ir a hacer algo malo. Pastor, ya hay bailes públicos, ya los bailes son pues, pagos. ¿Cómo? Digo que los bailes ya son más pagos que públicos. Los bailes. Sí, No, y hoy en día los jóvenes bailan de una manera literalmente descarada. Sí. sí. Es muy horrible como bailan. Pastor, Gálatas 5, hay 19 al 21. hay una Sí. evidencia de un pastor que se disfrazó para, Pastora Diana, búscame por favor ese texto, Gálatas 5, 19 al 21. Sigue, dice Mine. que el pastor se disfrazó y fue a jugar gallo. Ok. Entonces, cuando estaba jugando el gallo, la gente que estaba alrededor fueron a apostar al gallo. Entonces todo el mundo dijo, vamos, le doy 100,000 al gallo del pastor. Y él estaba disfrazado. Wow. Pero lo reconocieron fácil. Sí. Wow. Tremendo. Pastora, ¿qué dice Gálatas 5, 19 al 21? Sí, Señor, dice así la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, obviamente, esos carnavales están ligados A a la las obras de la mujer. carne. Ahí no hay otra cosa. Claro. Son puras obras de la carne que desagradan a Dios. Ahora Sí, vamos a... y también atacan al cristiano, hermano, porque cuando nosotros estamos en este tiempo, nosotros somos docentes. Entonces es cuando quieren hacer carrozas, sacar las reinas intercursos, hacer desfiles, quieren que nosotros saquemos de pronto dinero de nuestra economía que Mm, Dios nos los ha dado. Entonces quieren que nosotros aportemos a carnavales y a todo. Y yo tengo años que yo no participo de eso. Yo le digo, bueno, ustedes, si les gusta el carnaval, hagan sus fiestas y cuando venga otro tipo de acto cívico, yo lo realizo. Entonces, ¿qué ujú. pasa? Ellos hacen sus carnavales, yo lo negocié con esas mujeres que les gusta eso, que se disfracen ellas. Y cuando me pusieron a mí entonces la Semana Santa. Y vine yo y ¿qué hice, pastor? Yo vine y cogí, hice todos los milagros de Jesús y los dramaticé. Qué lindo, Minerva. Qué Pastor, bueno. evento del colegio, y pues me pide Vladimir Cora, pero los carnavales yo soy cabullo, voy a darle, y yo digo, yo no voy a dar el carnaval. No, señor. O sea, yo en carnaval es el único día que yo no hago oración. No se entiende. Ay, Mir, no se te entiende casi nada, El poquito. abanico. El abanico se lleva la voz. Puede ser el abanico. Mm. Vuelve y repítenos, Vladimir, lo que dijiste, qué pena. Pastor, que en todos No los se oye, actos del colegio no se oye. me Ahora piden sí. que yo ore. Ajá, le piden que ore, claro. Sí, pero yo en esos días yo no hago ninguna oración, porque yo ahora para carne de Parabal. No, señor. Claro. Ujú, Yo asisto a mi entiendo. colegio y yo me coloco allá en un extremo donde pueden estar los baños, porque muchos niños están que se quieren divertir, pero otros quieren hacer cosas que no deben de hacer. Entonces yo estoy cuidando allá a Ujú, los que no hagan cosas que no tienen que hacer. claro, Sí, claro. entonces yo en carnaval no, que porque soy cristiano, yo que en carnaval yo voy, este día me pongo más elegante, más simpático, se me pone más gracia y yo me voy para allá. Sí, sí, en esa Bien, Vladimir. fiesta que hacen ellos, yo ese día me pongo más elegante, mi camisa de manga larga más hermosa que tengo y me pongo allá atrás. Sí, Amén. Que ser, exacto, maduros espiritualmente. sí. Exacto. Cuando uno es maduro espiritualmente, simplemente no sabe cómo actuar en todo eso. Muy bien, tenemos segundo libro de Reyes 21 1 al 3. ¿Quién me lo puede buscar? Orfilia me lo puede buscar. Segundo libro de Reyes 21 1 al 3 acerca de la influencia religiosa y cultural. Allí también nos va a hablar del mismo Manasés. Mm. ¿Qué dice? Dígame, pastor. Puedes buscarnos segundo libro de Reyes 21 1 al 3. O si hay alguien que lo Sí, tenga, ya lo lo tengo puede acá, leer. pastor. Ok, muchas gracias. 21 del 1 al 3. Muchas Dice gracias. la palabra del Señor. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas.
Muy bien. Entonces vemos allí precisamente otro ejemplo que hace un rato Minerva nos leyó una parte de Manasés, esta es otra parte de Ese cómo fue un rey que duró bastante. duró 57 años. Fue demasiado largo su reino, 55 creo, 55. Fue demasiado largo su reinado, pero la gran mayoría de su reino fue muy malo. A los últimos años él se arrepintió, pero él hizo muchas cosas muy malas y a Dios eso le desagradó y se toma siempre como ejemplo de maldad, de abominaciones, de cosas malas que se hizo para destruir el pueblo de Dios, para desviar el pueblo de Dios, para hacer airar al Señor. Entonces, la presión cultural y religiosa para normalizar prácticas contrarias a Dios es lo que vemos allí. Que él por medio de la religiosidad, todo esto lo que hizo fue mezclar muchas cosas y se hizo pues prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Hay también en Primera de Timoteo 4:1 y Mateo 24:23 al 24, pero especialmente Primera de Timoteo 4:1 vamos a leerlo. Advertencias sobre espíritus engañadores y falsos profetas. Primera de Timoteo 4:1, si Minerva me lo busca, le agradezco. Primera de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Wow. Ujú. Entonces, allí está hablando el apóstol Pablo de los últimos tiempos. Y realmente es cosa, o sea, yo creo que nuestro tiempo eso lo estamos viendo abundar y sobreabundar, empezando por lo que les mencionaba hace rato de ese pastor con ese muchacho eh, viviendo en matrimonio. Eso es escuchar espíritus engañadores, doctrinas de demonios haciendo, o sea, creyéndose muy sabio, creyéndose muy bueno, cuando lo que está es acuñando su mentira y protegiendo su mentira. Y eso es lo que pasa mucho, por lo cual tenemos que protegernos de todo ese engaño espiritual, porque si vamos a la parte también de los carnavales, hay mucho engaño allí, empezando por los disfraces, como bien lo mencionábamos ahora, hay mucho engaño en todo y bueno, los jóvenes se inician en prácticas sexuales muy niños, niñas embarazadas y muchas situaciones que traen mucha destrucción. Muy bien, raíces históricas del carnaval. Las fiestas saturnales romanas. Ya hablamos un poco acerca de las fiestas saturnales. También los bacanales. Los bacanales eran unas fiestas que celebraban en honor al dios Baco, que era el dios del vino. Entonces, ¿Dios de quién? ¿De qué? dios Baco. Sí, pero era el Dios del vino. El vino. Y era un, Ok. era un dios, Baco significa pues como toro, ¿cierto? Ujú. Ujú. Y era del vino y de todo tipo de desórdenes sexuales, de peleas, se daban muchas peleas, muchas riñas que llegaron al punto en que en el siglo II tuvieron que suspender esas celebraciones para tratar de proteger a la gente, pues estaban dando muchas riñas y muchas situaciones muy difíciles. Entonces, son celebraciones paganas, esos son celebraciones paganas antiguas
que pues hoy de alguna manera las vemos en los llamados carnavales modernos, cosas muy similares. Siempre en los carnavales la gente va a beber en abundancia, a hacer cosas pues que son completamente incorrectas. Y aquí el significado de los disfraces es ocultan la identidad y simbolizan permisividad, desenfreno y falta de transparencia. Ocultan la identidad. O sea, lo que llevan a cabo, o lo que cuando una persona se disfraza es porque quiere dar rienda suelta a la permisividad, ¿cierto? Como bien decíamos ahora, ¿cuál era el disfraz que mencionaba Minerva de las morenitas? Negrita Puloy. ¿Cómo? Negrita Puloy. Negrita Puloy, entonces es algo que está haciendo alusión al lesbianismo, al homosexualismo, y entonces allí están eh, eh, cubriéndose con ello para que no vean el rostro, pero mostrando, o sea, como poniéndose como aptos para hacer este tipo de ilícitos, O sin que sea, la gente los reconozca. utilizan los disfraces para ocultar su identidad. Ujú, claro, claro, y para hacer lo que van a hacer y que la gente a simple vista no los reconozca. Es eso. Vemos, por ejemplo, un caso en el libro de Reyes que Acab, en una batalla, él le dijo, él se puso de acuerdo con el rey Josafat para salir a una batalla, a una guerra, y él se disfrazó. Y luego dispararon una flecha y le llegó a él directamente y lo mató. Entonces, los disfraces nunca son buenos. También podemos recordar a Saúl, al rey Saúl, cuando se disfrazó para ir a visitar a la adivina y eso terminó en una terrible tragedia para él, una maldición que al otro día estaba muerto. Entonces, nunca los La disfraces mujer son también que así. se disfrazó, para ir donde el profeta. ¿Cuál mujer? La mujer de Pero Jeroboam, Juan, De Jeroboam. sí que se disfrazó para ir donde el profeta a buscar cómo es que Dios le hablara. El profeta estaba ciego y el profeta le dijo, ¿por qué te disfrazas, mujer de Jeroboam? Ujú. No necesitaba disfrazarse para ir a hablar con un profeta de Dios, ¿no? Se va con transparencia. Yo sé, Oye, no, yo sé, oye, yo sé. oye lo que está diciendo el pastor de los disfraces para que escuche. Ah, ahí están escuchando los niños. Sí, Entonces, porque tenemos uno que siempre está disfrazándose. ya, Oye, ven, oye. Ah, bueno, entonces, este año nada que ver, cero disfraces. Ya lo ajá, saben. sí. Entonces, sí, básicamente simbolizan permisividad, desenfreno y falta de transparencia. O sea, es hipocresía, doble moral. Todo esto es falta de transparencia y a Dios no le gusta que en nosotros haya falta de transparencia. A Dios le gusta que nosotros seamos cartas leídas, cartas abiertas, seamos los mismos adentro, afuera, en la noche, en el día, en, en todos los lugares, siempre con la cara descubierta porque no tenemos nada que esconder. Aleluya. Amén. Y es pastor. Etimología y conceptos asociados con este tipo de carnavales. Bueno, actualmente el carnaval se ha convertido en una fiesta popular de carácter lúdico, pues que más es lujuria, y cada día se hace más satánica conforme nos acercamos a los tiempos finales. Esto no es obviamente una sorpresa porque Jesús lo habló. Así que también la palabra carnaval proviene de su raíz latina, Arrabal. carnavaletunemium, algo así, la carne vale, que eso traduce la carne vale,
Es como darle valor a la carne. O Acá que se traduce, exaltamos pastor, la carne. carnaval. Carne para Baal. Sí, también eso traduce carne para Baal, y porque Baal precisamente era ese dios pagano del cual se desarrollaban todo ese tipo de fiestas que, bueno, se le estaba ofreciendo su carne a este monstruo, a ese dios pagano. Muy bien, familia, ya por aquí vamos finalizando esta clase. La El llamado a la santidad, primera de Pedro 4:3 al 5. Vamos a leer estos textos que son muy importantes. Si Minerva me busca ese texto, primera Primero de de qué? Pedro 4:3 al 5. De Pedro. Sí, primera de Pedro 4:3 al 5. Si luego la pastora Diana me busca Romanos 7:4 al 6. Sí, señor. Y luego, Vladimir, búscame por favor Hebreos 9:13 y 14, ya para que cerremos esta clase. Pastor, que tenga aquí muchas cosas que en la pierna estoy enredada. Tranquila. Ujú, Primera de Pedro 4:3 al 5. sí. Primera de Pedro 4, del 3 al 5 dice, el, aquí está, del 3 al 5. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque, Amén. ahí, acá, Amén. Entonces, dice el apóstol Pedro, basta ya. basta. Ya vivieron un tiempo en todo eso, ahora son de Cristo, ahora le pertenecen a Cristo. Ese mundo hay que dejarlo atrás. Sí. Romanos 7:4 al 6. Pastora Diana, ¿lo tienes? Sí, señor. Muchas Dice así gracias. la palabra. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo de la letra. Amén. Entonces nos está llamando allí el apóstol Pablo también a que ahora vivamos bajo el régimen del espíritu, no de la letra muerta como antes él dice que él vivió o vivía el pueblo de Israel, sino guiados por el Espíritu Santo. Lo que yo he encontrado siempre es que en una vida guiada por el Espíritu Santo, enfocada en Jesús, como dice también Hebreos 12, que tendemos caminar por esta vida puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, 12:1 y 2. Es donde encontramos el equilibrio perfecto para no irnos a juzgar tampoco a las personas que practican, pues como veíamos en la clase anterior, homosexualismo, lesbianismo, o para las personas que están en todo este tipo de situaciones, sino que el Señor nos llena de compasión, de amor y de misericordia para más bien tratar de darles una mano, ¿cierto? No juzgar Así. o darles una mano bueno, orar por ellos y hacer todo lo que sea posible, pero que nosotros ya no las debemos practicar. Ahora dice Hebreos 9:13 al 14. Vladimir, ¿lo tienes? Amén. Adelante. Dice así la palabra del Señor. Porque si la sangre de los toros y de los machos
cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sepáis al Dios vivo. Amén. Entonces, mire qué belleza, qué precioso nuestro Dios. Al Dios vivo, para que sirvamos al Dios vivo, porque Dios no está muerto, no está en la cruz del madero, Dios está vivo. Amén, Vladimir. Dios está vivo. Su preciosa sangre nos lava, nos limpia nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir con libertad al Dios Y vivo. es pastor. Dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Sabana Larga, hay un pastor que lo usa mucho el Señor. Era homosexual, tenía SIDA y estaba en un tratamiento, ya estaba en la última etapa para morirse. Y Dios lo sanó y lo usa el Señor, yo, un pastor actualmente. Entonces, Wow. para que vean cómo Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Él no quiere que nadie se pierda. Amén, 100%. Y Cristo sí tiene el poder para transformar y para quitar toda enfermedad y toda desviación y todo problema, toda perversión, todo. Solamente que hay que rendirnos a Él, es lo único. Él nos pide todo, pero Él sí tiene todo el poder para sanarnos también. Aleluya. Oye, Entonces, tareita, por aquí vi una tareita. ahí hay una tareita que es leer, pero no vamos a leer todos esos textos, ve, yo los había eliminado, yo no sé por qué esto me lo volvió a poner. Vamos a leer básicamente estos hasta acá, Gálatas, leer Ezequiel 44:23 y Gálatas 5:19 al 23. Escribir una reflexión de una página, porque es importante discernir entre lo santo y lo profano. ¿Qué peligros espirituales enfrenta el creyente en la cultura actual? ¿Cómo puede un cristiano mantenerse firme en santidad? Memorizar Ezequiel 44:23 y orar pidiendo discernimiento espiritual al Señor. Básicamente vamos a hacer esa tareita para que Dios nos ayude a desarrollar la necesidad de ese discernimiento entre lo santo y lo profano. Porque como hijos de Dios es muy importante que tengamos claro, bueno, ustedes gracias a Dios lo tienen, pero necesitamos crecer cada día más. Entonces ya lo tienen, vamos a parar otros 5 minuticos para que